En este tramo de Vademecum Veterinario hablaremos sobre una práctica habitual en ganadería que no siempre se hace bien. Restricción nutricional de bovinos para carne en otoño e invierno. Los comentarios a cargo de un técnico de la Estación Experimental INTA Bordenave. Uno de los temas propios de esta época de post-destete es justamente el tratamiento que se hacen a la madre y también a las crías, a los terneros destetados. El famoso tema de restricción nutricional. Un tema que es muy viejo, nació allá por los años de la década del 60 en la experimental de Balcarce, y bueno, se trabajó muchísimo, hay muchísimos informes incluso libros. Pero con el correr del tiempo se fue cambiando el mensaje original y se fue modificando demasiado ese mensaje original. En realidad, el concepto que hoy se maneja o el mensaje que hay dando vuelta entre los profesionales y también de los productores ganaderos, en especial los de cría, es que esa vaca, cuando yo le saco el ternero, allá por febrero, marzo, abril, la puedo llevar al fondo del campo a comer yuyos, a comer rastrojos, porque esa vaca justamente tiene reducidos sus requerimientos nutricionales proteicos y energéticos, y se habla de entre un 40 y un 50, 60% de reducción de esos requerimientos. Y en realidad el tema no es tan así. No, y para poder ejemplificar un poco el tema, una vaca británica, que tiene el ternero al pie de frame medio, allá por febrero o enero del año, tiene más o menos un requerimiento de consumo de materia seca alrededor de 12 a 14 kilos de materia seca por vaca y por día, con una calidad proteica de alrededor del 12% de proteína y una digestibilidad de esa dieta de alrededor del 70%. Ahora, esa misma vaca, cuando febrero, marzo, abril le saco el ternero y entra el otoño-invierno, sin el ternero, pero sí está gestando esa vaca, en realidad, de esos 12 o 14 kilos de materia seca que comió o que requirió en enero o febrero, cuando estaba el ternero al pie, se reduce a 7 o 8 kilos de materia seca por día. Es decir, que ahí está ese 40% menor requerimiento de materia seca. Ese término que se está manejando a través de los profesionales y de los productores ganaderos. Pero en realidad lo que se confundió, que esos 7, 8 kilos de materia seca que requiere esa vaca sin el ternero al pie, pero preñada, gestando un feto de 3, 4, 5 meses en la panza, requiere 7, 8 kilos de materia seca, pero casi de la misma calidad que la vaca, que esa misma vaca cuando tenía el ternero al pie. Habíamos dicho que requería alrededor de 2 a 14 kilos de materia seca, con 12 de proteína y con alrededor de 70% de digestibilidad. Cuando la vaca está sin el ternero al pie, pero gestando, requiere 7, 8 kilos de materia seca, pero de 11 de proteína, es decir, casi la misma calidad proteica y en lugar de 70% de digestibilidad, requiere alrededor de 65-66% de digestibilidad. Es decir, en otras palabras, la vaca cuando yo le saco el ternero y entra el otoño-invierno, siempre hablo de la vaca preñada, esa vaca requiere más o menos un 40 o 50% menos cantidad de comida, pero es de la misma calidad nutricional de que cuando la vaca tenía el ternero al pie. Ahora, ¿qué pasa cuando yo la llevo a comer un rastrojo? A comer un campo natural en pleno invierno, que está todo amarillo, está todo seco. ¿Qué pasa en ese caso? Ese rastrojo de cosecha gruesa que tiene de 4 a 6% de proteína y mucho más graves son los de cosecha fina, de avena, de trigo, de cebada, que tiene de 2 a 3 puntos de proteína, habíamos dicho que requiere 10, 11%, esa proteína que no come, que yo no le doy, porque esa vaca está en el fondo del campo comiendo en un rastrojo pelado, sin nada de verde, que es lo más común y mucho más grave cuando está con el ternero al pie en esa realidad, pero esa vaca cuando no come la cantidad de proteína que necesita, es decir, estamos hablando
de que los rastrojos y los campos naturales tienen la mitad o menos de la mitad de la proteína que necesita esa vaca, preñada sin el ternero, pero gestando un ternero en la panza. Cuando no le doy la proteína y la energía necesaria, lo que hace el animal, busca en su organismo tejidos para degradarlo, descomponerlo y generar esa proteína y esa energía que yo no se la estoy dando por la boca. ¿Qué pasa cuando ocurre ese fenómeno? Un fenómeno totalmente natural, totalmente normal. Ese fenómeno produce un debilitamiento del animal y empieza a reducir su peso vivo, y ahí viene un punto clave. Ese ternero, ese feto que está dentro de la panza con 3, 4, 5 meses de gestación, en esa época, que desde el punto de vista del calendario, estamos hablando de mayo, junio, julio, esa vaca preñada está generando en ese feto las células musculares y las células grasas, que cuando después nace o pare esa vaca y nace el ternero, ya no se generan más cantidad de fibras musculares o de células grasas o adiposas. Por lo tanto, cuando esa vaca está malnutrida, previo al parto, ese ternero va a tener una menor cantidad de células fibrosas, de células musculares y de células grasas, que no se recuperan más. Y ahí aparece una diferencia al nacer, cuando dos vacas, con una que comió bien durante todo el tiempo, aún después de destete, siguió comiendo bien, comió un forraje con el 10-12% de proteína, que puede ser un verde de invierno, una pastura, versus otra vaca, también en la misma época, sin el ternero al pie, pero que comió un rastrojo, que comió un campo natural, con 3, 4, 5, 6 puntos de proteína. Entonces, las dos vacas van a parir. La que comió bien durante la etapa previo al parto va a tener un ternero respecto a la otra vaca de entre 7, 8 kilos de diferencia entre un ternero y otro. Ese ternero que proviene de una vaca que comió bien va a nacer con 33, 35 kilos de peso vivo, mientras que el otro ternero, que viene de una madre que comió mal, va a nacer con 25, 26, 27 kilos de peso vivo. Uno dice, pero si 7, 8 kilos no es tan importante. Bueno, esos 7, 8 kilos al destete se multiplica por 4 o 5 de diferencia. Es decir, si eran 8 kilos por 4, son 30, 35 kilos de diferencia, que va a pesar más ese ternero que viene de una madre que comió bien versus el otro que comió mal. Pero no termina ahí la historia, sino que ese ternero que viene de una madre que comió bien antes del parto va a alcanzar el peso de faena, se multiplica 2 o 3 veces más la diferencia de un ternero versus el otro. Es decir, que el ternero que proviene de una madre que comió bien, va a nacer con más desarrollo el ternero, va a tener más fortaleza para soportar cualquier enfermedad perinatal, va a tener un mayor peso al destete, pero lo más importante, que se va a vender gordo antes que el otro ternero que comió mal. Como para ir cerrando este mensaje, ¿cuáles son las ganancias de peso durante los periodos de restricción que se pueden llegar a tener en las distintas categorías sin afectar su rendimiento productivo? Cuando las ganancias de peso en la restricción, o dicho de otra forma, cuando la restricción dura 60 días, 90 días, no más, y después la vaca come bien, prácticamente se recuperan todos los kilos perdidos y se recuperan todos los tejidos internos, las grasas, los tejidos, se recuperan 100%. Ahora, cuando un animal, una vaca, comió mal, comió los rastrojos o los campos naturales por 3, 4, 5, 6 meses, la vaca a partir de los 60, 80, 90 días empieza a movilizar músculo, empieza a perder peso. Y esa vaca, por más que después coma muy bien, nunca recupera el 100% del peso perdido. Y para ir cerrando este mensaje, ¿cuáles son las ganancias mínimas que tiene para cada categoría de animal? Cuando yo hablo de una vaca
que está con el ternero al pie, esa vaca puede estar en restricción de 2 o 3 meses y prácticamente puede entrar al periodo de restricción o salir con el mismo peso o puede perder apenas un 10% del peso. Vaca que está con el ternero al pie. Cuando el ternero se desteta, ese ternero de 160, 180, 200, 120 kilos, 230, ese ternero no puede perder nada de peso, nada, porque si pierde peso se afecta la hormona de crecimiento y ese es el famoso ternero cola, que ya va a tener menor desarrollo óseo y muscular, por lo tanto nunca va a ser un buen ternero, un buen ovillo para venta, va a quedar chico y ese se castiga en el mercado. Entonces ese ternero tiene que tener ganancia entre 200 y 250 gramos como mínimo para que no se afecte la hormona de crecimiento. Aquel novillito o vaquillona de 250, 280, 300, 320 kilos, tiene que ganar como mínimo 100, 150 gramos, pero no puede perder nada. Y recién en un novillo o en una vaca de 350, 400 kilos, durante el periodo de restricción podría salir hecho, o sea, entrar al periodo y salir con el mismo peso, o poder perder 100, 150 gramos, no más. Y una vaca, y ahí con esto termino, que está sin el ternero, que no está gestando, que es una vaca una vaca de refugo, durante el periodo de restricción puede perder 200, 300 gramos, que después, siempre hablando de no más de 90 días, después comiendo bien esa vaca recupera todo el peso. En resumen, lo que normalmente hoy el productor de cría, normalmente cuando le sacan el ternero, lo lleva a la vaca preñada al fondo del campo. No, recomendación, no traten de hacer eso, porque esa vaca come menos kilos, pero una calidad similar en proteína y energía que cuando tenía el ternero al pie. Y si cuidamos ese detalle que es muy importante, no solamente vamos a tener un mejor ternero al nacer, sino que la vaca va a empezar a ciclar antes porque va a tener un buen estado corporal y además se nos va a preñar antes. Fíjense en un detalle, es que coma antes del parto, no coma bien esa vaca, se va a afectar todo el sistema productivo. Entonces, tratemos de cuidar a la vaca antes del parto, dándole mejor de comer, y eso va a ser un resultado productivo y económico favorable para todo productor de cría. Bien, amigos, le ponemos punto final a nuestro programa de hoy. También nos pueden seguir y ver nuestros contenidos en las redes sociales, donde ya sumamos más de 16.000 seguidores. Y recuerden lo que siempre les decimos: cuiden a sus animales, vean Vademecum Veterinario. Será hasta la semana que viene y a pasarla muy, pero muy bien.